Saludos y bienvenida a nuestro análisis en profundidad. Hoy nos metemos en un jardín de esos que molan. Una de esas preguntas que parecen de nicho, pero que en realidad son la base de campos enteros, desde la economía hasta la física. La pregunta es, ¿cómo narices podemos descubrir las reglas del juego de algo que, a simple vista, parece puro caos, puro azar? Es que esa es la madre de todas las preguntas, en realidad. Piensa en el precio de una acción, el movimiento de una mota de polvo en un rayo de sol, o incluso cómo se expande un rumor. Claro. Todos son procesos que tienen un componente aleatorio, impredecible. Pero casi siempre, debajo de ese ruido, hay una corriente de fondo, una tendencia que empuja las cosas en una dirección. Me encanta la analogía de una hoja seca flotando en un río. La ves moverse y su trayectoria parece completamente errática. Ahora a la izquierda, ahora un remolino, ahora se para. Pero sabemos que por mucho caos que haya en la superficie, la corriente principal del río la está llevando en general aguas abajo. Exacto. Y en el lenguaje de las matemáticas, que es el que vamos a usar hoy, esa corriente de fondo es la deriva, el drift. Vale. Y todos esos remolinos, esas ráfagas de viento y salpicaduras, son la volatilidad o la difusión. Claro. El gran problema, el meollo de la cuestión, es que en el mundo real nosotros solo vemos el resultado, la posición de la hoja en cada momento. No vemos la corriente directamente, está oculta. Y ahí es donde nos la jugamos. Nuestra misión hoy es entender cómo podemos ser una especie de Sherlock Holmes de los datos y deducir la fuerza y la forma de esa corriente oculta, de esa deriva. Usando solo las pistas que tenemos. La trayectoria final de la hoja. Para ello nos vamos a apoyar en un artículo académico de Fabian Dunker y Thorsten Hoheich, que se titula, en esencia, «Cómo identificar estos parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas». Suena denso, pero prometemos que la idea es brillante. Lo es, porque el artículo ataca el problema en un escenario muy común. Conocemos el nivel de ruido, la volatilidad, pero no la tendencia, la deriva. Vale. Y se enfrentan a un enemigo formidable, algo que en la jerga se conoce como un problema mal puesto, un ill-posed problem. Y este concepto es clave para entender por qué hace falta una solución tan ingeniosa. Para. Has usado una expresión que suena bastante grave. Problema mal puesto. A mí me suena a que algo está fundamentalmente roto. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Significa que el problema es hipersensible. Imagina que al medir la posición de tu hoja en el río cometes un error minúsculo, de 1 milímetro. Algo inevitable, ¿no? Claro. Siempre hay ruido en las mediciones. Pues en un problema mal puesto, ese error de 1 milímetro en tus datos puede hacer que tu cálculo de la corriente del río se dispare y te dé un resultado que no tiene ni pies ni cabeza. Wow. Es un sistema muy inestable. Entiendo. Es como intentar adivinar la receta de una tarta probando una sola miga que, para colmo, se te ha podido caer al suelo. Se ríe, buena analogía. Tu conclusión podría ser que la tarta está hecha de tierra, lo cual es absurdo. La más mínima contaminación en la prueba te lleva a una conclusión demencial. Esa es la idea. Y para no llegar a esas conclusiones demenciales, se usan unas técnicas llamadas de regularización. Pero no me des una que sea un zigzag absurdo y físicamente imposible. Busca una solución que sea suave, que sea razonable. Le pones unos límites. Justo. Y el artículo de Dunker y Hohange no solo usa estas técnicas, sino que las combina con un cambio de enfoque que es, como vamos a ver, mucho más potente. Vale, pues entremos en materia. Por lo que entiendo, la gran idea del artículo se basa en un ataque en dos frentes. El primero es un cambio de perspectiva radical, usando una herramienta matemática que suena a ciencia ficción, la ecuación de Fokker-Planck. Aquí es donde la cosa se pone elegante. En lugar de obsesionarnos con la trayectoria única y caótica de nuestra hoja solitaria... ¿Qué es lo que haríamos de forma intuitiva? Claro, pues la ecuación de Fokker-Planck nos permite hacer zoom hacia afuera. Nos olvidamos de la hoja individual y empezamos a analizar la nube de probabilidad de todas las trayectorias posibles. Espera, un momento, que esto me vuela la cabeza. ¿Me estás diciendo que la solución para entender el viaje caótico de una hoja es dejar de mirarla? Sí. Y, en su lugar, imaginar qué pasaría si tirásemos al río 1 millón de hojas a la vez y viésemos cómo se expande y se mueve ese enjambre. Dicho así suena raro, pero sí. Es totalmente contraintuitivo, pero brillante. Es que esa es la belleza de la estadística.
La trayectoria de una molécula de aire en esta habitación es impredecible, pero te puedo predecir la presión y la temperatura del conjunto con una precisión pasmosa. Claro, Al pasar de lo individual a lo colectivo, el azar se suaviza y emergen patrones muy claros y predecibles. entiendo. La ecuación de Fokker-Planck hace exactamente eso. Describe la evolución de esa nube de probabilidad. Y esa evolución ya no es aleatoria, es determinista. De repente, pasamos de un terreno pantanoso y aleatorio a tierra firme. Es un giro de guión total. Vale, ya tenemos un tablero de juego nuevo y mucho más estable. Y ahora viene el segundo movimiento clave, la segunda parte de la caque, cambiar el arma con la que medimos el error. Exacto. El método tradicional usa una especie de regla de medir estándar, el error cuadrático o L2. Mide, básicamente, la distancia física entre lo que predecimos y lo que es. Pero estos autores dicen, un momento, tenemos una regla mejor. Proponen usar algo llamado la divergencia de Kullback-Leitiger, o KL. Y esta lección es la otra genialidad del artículo. A ver, porque la divergencia KL no es una simple cinta métrica. Lo que mide es la pérdida de información o la sorpresa que te llevas cuando usas tu modelo aproximado en lugar del sistema real. Pérdida de información. Eso suena mucho más sofisticado que distancia. A ver, explícamelo como si fuera tonto. No, a ver. Imagina dos meteorólogos. El primero predice que mañana lloverá y el segundo predice una probabilidad del 80% de lluvia y un 20% de sol. Vale. Si al final llueve, el error cuadrático diría que el primer meteorólogo lo clavó, error cero, y el segundo se equivocó un poco. Sí, lógico. Pero la divergencia KL entiende que el segundo dio una predicción mucho más rica e informativa. La KL no mide si aciertas o fallas, sino cómo de bien tu modelo de probabilidades representa la realidad. O sea, mide la calidad de la predicción. Mide la calidad de tu predicción, no solo su acierto. Exacto. Ahora lo pillo. Y como hemos cambiado el problema con Fokker-Planck para hablar de nubes de probabilidad, tiene todo el sentido del mundo usar una regla de medir que hable ese mismo idioma, el de las probabilidades. Justo. Es usar la herramienta adecuada para el trabajo. Intentar medir la calidad de una distribución de probabilidad con una regla de distancias, como L2, Es un poco absurdo. es como intentar medir la calidad de un vino con un sonómetro. Simplemente no es la herramienta diseñada para eso. Claro. La divergencia KL es la herramienta nativa para este mundo. Y como vamos a ver, usar la herramienta correcta tiene un impacto tremendo. Vale. La teoría es muy bonita. Cambiamos de perspectiva y usamos una regla de medir más inteligente. Pero, ¿esto funciona en el mundo real o es solo un ejercicio teórico? La hora de la verdad. Lo primero que hacen es inventarse una verdad oculta. Ajá. Definen ellos mismos una función de deriva, la corriente secreta de nuestro río imaginario, y para ponérselo difícil al algoritmo, no eligen una línea recta simple, eligen una curva con sus valles y sus picos. Le ponen trampas. Con cierta malicia matemática, sí, para que reconstruirla sea un desafío de verdad. Una vez que tienen esa verdad escondida bajo llave, simulan el viaje de una partícula que se mueve según esa corriente oculta, más una dosis de azar que ellos también controlan. Sí. El resultado es una serie de datos, como si hubieran grabado con una cámara la posición de la hoja en el río en, digamos, 1000 instantes de tiempo. Y ahora viene el gran combate. Toman esos datos de la trayectoria y se los dan a dos algoritmos diferentes, haciendo como que no saben cuál era la corriente original. Se ponen a prueba a sí mismos. Claro. El objetivo de ambos algoritmos es el mismo, reconstruir la curva de la deriva, la verdad oculta, a partir de las pistas. En una esquina del ring, el método tradicional, el que usa el error cuadrático L2 para guiarse. El campeón actual, digamos. En la otra esquina, el aspirante. El nuevo método que ellos proponen, el que usa la divergencia de Kullback-Leibler. Y para que no sea un golpe de suerte, repiten este combate 1000 veces con distintos conjuntos de datos, aumentando la cantidad de pistas de 125 a 250, 500 y hasta 1000. Un diseño experimental a prueba de bombas. ¿Y los resultados? Y los resultados son un caos técnico. Se ven en los gráficos y en una tabla del artículo y la conclusión es inapelable. A ver. Obviamente, a medida que das más datos, más pistas, ambos métodos mejoran. Eso es de esperar. Pero en cada categoría de peso, en cada nivel de datos, el método KL gana. Y no por poco. Vamos a concretar, sin ahorcarnos en decimales. ¿De qué nivel de mejora estamos hablando?
Estamos hablando de que con la mayor cantidad de datos, con 1000 observaciones, el error medio del nuevo método KL era casi un 30% más bajo que el del método tradicional. Un 30%. Repito, un 30%. Esto no es una mejora marginal, es un salto de calidad brutal. Es la diferencia entre un buen estudiante y uno que saca matrícula de honor. Menuda paliza. Pero en el artículo mencionas que no solo miran el error medio, sino también algo llamado la varianza del error, y que ahí también gana el método KL. Sí, O sea que no se trata solo de que la nota media sea más alta, sino de que casi todos los alumnos de este método sacan una nota muy parecida y muy buena. Hay menos riesgo de que uno te suspenda con un 0, ¿no? exacto. Esa es la clave. Reduce la incertidumbre. La varianza mide la consistencia, La fiabilidad. la fiabilidad justo. Una varianza baja significa que si repites el experimento 100 veces, obtendrás 100 resultados muy parecidos y muy buenos. El método L2, en cambio, es más irregular. A veces te da un resultado genial, pero otras veces se desvía bastante. Es menos fiable. O sea que el método L2 es como yo un lunes por la mañana. A veces funciona bien, pero no te fíes demasiado. Pues sí. El KL, en cambio, es tu empleado estrella, siempre fiable. Está en las gráficas del artículo. Muestran la curva azul, que es la verdad oculta, y la curva roja, que es la reconstrucción del algoritmo. Ajá. Con el método KL, la línea roja parece que calca, que abraza a la azul de una forma mucho más precisa. La reconstrucción es visualmente mucho más fiel. Entendido. O sea, no solo acierta más, sino que falla menos estrepitosamente. Y por si fuera poco, creo que también lo probaron en escenarios todavía más complicados, ¿no? Sí, no se quedaron ahí. Simularon situaciones más realistas. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes datos de los extremos, si solo has podido observar la parte central del río? ¿Qué pasa a menudo? ¿O qué pasa si en lugar de tener la grabación de una sola hoja durante mucho tiempo, tienes la foto de 1000 hojas diferentes en un único instante? Y situaciones que te encuentras todos los días en la investigación real. Totalmente. Y el método KL siguió dando la talla. Demostró ser increíblemente robusto, incluso en esas condiciones adversas, donde es normal que la estimación en los bordes flaquee, en la zona central, que suele ser la más importante, seguía siendo muy superior. La superioridad del enfoque KL se mantuvo en todos los frentes. Vale, pues si tenemos que sacar la gran conclusión de todo esto, después de haber destripado un artículo que, reconozcámoslo, tiene una matemática de AUPA, la idea de fondo es sorprendentemente elegante. La conclusión es que, para resolver un problema complejo, a veces la solución no es más potencia de cálculo, sino un chispazo de ingenio, un cambio de perspectiva. Sí, aquí el cambio ha sido doble. Primero, el truco de magia de Fokker-Planck. Pasar de la partícula solitaria a la nube de probabilidades. Vale. Y segundo, y para mí lo más importante, elegir la lente correcta para mirar el problema. Esa lente es la divergencia de Kullback-Leibler. Al usar una herramienta que está diseñada para entender el lenguaje de las probabilidades, los resultados son abrumadoramente mejores. Sí. Consigues estimaciones de esas fuerzas ocultas que gobiernan el azar, que no son solo un poquito mejores, sino mucho más precisas y fiables. Y si conectamos esto con el mundo real, las implicaciones son enormes. No es un juego de matemáticos. Claro, ¿dónde se aplica esto? Pues piensa en un banco que calibra sus modelos de riesgo. Una estimación un 30% más precisa de la deriva de un activo financiero puede ser la diferencia entre la estabilidad y la quiebra. ¡Wow! O piensa en un biólogo que modela la difusión de un fármaco en un tejido celular. Esta precisión puede cambiar por completo el diseño de un tratamiento. Básicamente lo que Dunker y Hohech han hecho es fabricar un bisturí de alta precisión y ponerlo en una caja de herramientas donde antes solo había navajas. Me gusta esa imagen, sí. Han demostrado, con datos y con rigor, que su método no solo funciona, sino que barre al anterior. Es una contribución muy sólida, muy tangible y muy práctica al campo. No hay duda. Y me quedo con una reflexión final que va más allá de este artículo. Nos demuestra de una forma cristalina que cómo decidimos medir el éxito, cómo medimos el error. Puede ser tan importante o incluso más que el algoritmo que usamos para conseguir ese éxito. La métrica que eliges define el juego que estás jugando. Es una idea potentísima. Nos obsesionamos con construir algoritmos más y más complejos, con redes neuronales de miles de capas. Sí, y a veces la ganancia más grande no está ahí, sino en dar un paso atrás y preguntarnos,
¿Estamos midiendo lo que de verdad importa? Y eso me lleva a lanzar una pregunta al aire. En tantísimos otros campos que se basan en datos, desde la inteligencia artificial que recomienda películas hasta los modelos que usan los sociólogos para entender la opinión pública, Mm, ¿estamos seguros de que estamos usando siempre la regla de medir correcta? buena pregunta. ¿Cuántas veces estaremos usando el equivalente a una regla de distancias cuando lo que necesitamos es una que mida la información? ¿Qué patrones, qué verdades ocultas o qué soluciones mucho más elegantes nos estamos perdiendo simplemente por mirar el mundo a través de la lente matemática equivocada?